Recordemos que la dispersión puede ser un comportamiento, pero también puede ser un patrón natural de cómo nosotros desarrollamos nuestro pensamiento. ¿Por qué te digo esto? Porque va a depender de cómo tú puedas realmente hacer el trabajo de conocer o ser consciente si realmente esto se representa como un problema o realmente es tu forma de pensamiento y es el entorno quien dice que es un problema. Entrando un poco más específico, vamos a tomarnos un tiempo porque creo que el tema de la dispersión, el tema de que personas se desenfocan de lo que realmente están trabajando es bastante común, no solamente en equipos de trabajo, sino cuando exponemos proyectos, cuando podemos estar haciendo alguna conferencia, cuando queremos comunicar nuestro mensaje. Entonces la dispersión está presente en realidad en todos nosotros, ¿sí? En diferentes contextos también. Entonces es una muy buena pregunta y gracias Edith por hacerla. A ver. Míralo desde este punto de vista. ¿A qué te refieres con dispersión? Cuando tú me hablas de dispersión es simplemente cuando te expandes en otros temas y pierdes el rumbo de del core de lo que estaban conversando, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo eso, definitivamente puede ser una decisión limitante o simplemente puede ser una parte de tu personalidad o cómo tu cerebro o tu sistema neurológico afronta ciertas situaciones. Por ejemplo, tenemos que hablar primero sobre qué no es la dispersión o cuál sería lo contrario a la dispersión. Probablemente lo contrario a la dispersión sería el enfoque, ¿verdad? Cuando uno quiere evitar la dispersión es porque quiere estar más enfocado en un solo punto, evitando que nos podamos dispersar, por así decirlo, en el tema. La primera regla que yo te puedo dar, Edith, es de que tengas en cuenta esto. En vez de pensar en no ser disperso, piensa en cómo enfocarte mejor. Eso te va a ayudar mucho a enfocarte y a resolver las estrategias para que puedas enfocarte mejor, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas se dispersan por diferentes tipos. Puede ser un problema causado por creencias limitantes o por decisiones limitantes que se han tomado en el pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vámonos a un caso muy particular que yo tuve con uno de los empresarios que trabajé aquí a nivel nacional. Ellos me comentaron justamente que también no se podían dar reuniones de cierta forma muy efectivas porque todos nos dispersamos del tema principal y realmente eso es uno de los grandes problemas que suceden en las empresas, ¿verdad? Las reuniones que deberían tomar 10 minutos para solucionar un problema terminan siendo de 2 horas, todos terminan agobiados mentalmente, emocionalmente y ya no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque se dispersaron y se abrieron en muchos temas, ¿sí? Entonces no es más un tema... No es un tema que pueda ser un problema muy grande, por así decirlo, sino es algo que en algún momento nos pasa a todos, ¿sí? Si es una decisión limitante, como cuando conversé con uno de ellos que se representó como un problema, podría sonar de la siguiente manera. Una persona que se dispersa es una persona que probablemente cree que no va a ser entendido o cree que necesita hablar mucho o son de las personas que necesitan hablar mucho para primero entenderse ellos mismos y luego dar el mensaje, ¿sí? Entonces hay que saber definir cómo estás utilizando ese comportamiento. Si una persona habla mucho porque piensa que nadie le está entendiendo, entonces definitivamente primero tiene que liberarse la decisión limitante de que nadie me entiende y es por eso que tengo que explicar todo lo que tengo que decir, ¿cierto? ¿Cuántas veces uno se ha dispersado o ha dicho muchas cosas y no ha llegado simplemente al core de lo que quiere decir, simplemente porque piensa que la otra persona no le va a entender? Ponte a pensar en eso. Si tú sientes o piensas que la otra persona no te va a entender, entonces te dispersas, ¿verdad? Entonces muchos casos de dispersión simplemente son creencias o decisiones limitantes del pasado. Por tanto, lo mejor sería utilizar Timeline Therapy. Tú puedes utilizar Timeline Therapy para que puedas liberarte de la decisión limitante cuando decidiste que la otra persona no te iba a escuchar, si es que este fuera tu caso, o trabajar con alguna técnica de creencias en sus modalidades, en programación neurolingüística, o simplemente descubrir la causa raíz, ser consciente de esto y liberarte de la decisión limitante, ¿no? Porque todos sabemos que muchas veces cuando uno es consciente de cuándo se generó la creencia o la decisión limitante, muchas veces el problema desaparece. Así que tengan en cuenta, si la dispersión está siendo causada por una decisión limitante, entonces hay que liberar la decisión limitante como creencia, ¿sí? Esa es una parte, esa es una de las respuestas, ¿sí? Tú tienes que ser consciente de dónde viene esa dispersión.
O hay muchas personas que están conversando y empiezan a conversarse con ellos mismos y están pensando que no le entienden. Entonces, mientras se hablan con ellos mismos, creen que tienen que explicar más y entonces se van por todas las corrientes. Y es así, es justamente, está motivado por una decisión, una creencia limitante que muchas veces tiene una vocecita interna que te dice, oye, no te entienden, tienes que explicar esto mucho más, ¿no? O mejor, oye, corre, habla de otras cosas más para que ellos sepan de que tú sabes sobre este tema, ¿no? Entonces, mucho de la dispersión tienes que ser consciente de la estrategia que estás corriendo que te hace que tú seas disperso. Ojo, ¿sí? Muchas veces el tema de la dispersión es por decisiones o creencias limitantes del pasado. A todos nos ha pasado en algún momento y a todos nos pasa si es que no somos conscientes de eso. Eso es desde el punto de vista si queremos trabajarlo desde el punto de vista de la conciencia. Ahora, de hecho que la programación neurolingüística ayuda mucho porque te ayuda a que tú puedas disociarte y que tú puedas ser consciente de la estrategia que estás corriendo a nivel subjetivo, ¿verdad?